¿Qué tal, amigos? Un gran saludo, un abrazo como siempre, fraternal, a la distancia, pero siempre con la mente y el corazón en lo que sucede en Venezuela. Un saludo de su amigo de siempre, Ramón Toni. Hoy quizá la razón de este comentario no sea para generar mucha alegría ni buenas noticias. Tiene que ver con algo de lo cual ya algunos colegas y amigos se han hecho también eco, de la noticia de la posible desaparición, falta el anuncio oficial, de Mineros de Guayana, uno de los históricos del fútbol venezolano. Que en las próximas horas se dé o no se dé su desaparición es otra cosa. Igualmente está en una situación difícil. Y esto no es nuevo en el fútbol venezolano. Quizá algunos, y voy a hablar siempre con mucho respeto, sin subestimar a nadie, pero algunos tienen poco tiempo en el fútbol nacional, los aficionados, de fanáticos, de comunicadores, algunos que manejan redes sociales y que piensan que de repente el fútbol nacional es solo la Vinotinto o el fútbol viene de 10, 15, 20 años para acá y resulta que tiene muchos años, más de 60 años, primero en el campo aficionado, luego en el campo profesional. En lo particular, tengo más de 40 años siguiendo al fútbol venezolano como comunicador. De niño lo jugué, de joven lo jugué, fui aficionado, he sido dirigente, comunicador, he sido gerente. O sea, el fútbol venezolano lo conozco casi de la A a la Z. Habrá algunas cosas que escapan porque todos los días se aprende algo. Entonces me siento con la moral y realmente entristecido por el tema de Mineros, como ha pasado con tantos otros. Yo le puedo hacer rápidamente una lista de los equipos venezolanos que ya no existen y que fueron en su momento importantes. Incluso les voy a hablar solo de los que en algún momento fueron campeones del fútbol venezolano. Si sumamos la lista, los que no fueron campeones, es grandísima y me daría para hablar por días. Hablar de un Deportivo Galicia, de un Deportivo Italia, Deportivo Portugués, de la Unión Deportiva Canarias, equipos que estuvieron en una época de oro cuando las colonias extranjeras manejaban el fútbol en la capital de la República, todavía no llegaba en algún momento a la provincia, después comenzó a llegar. El Lara Fútbol Club fue el primer equipo de provincia campeón del fútbol venezolano. Entonces seguimos sumando, Minerven del Callao, el Valencia, el Deportivo Lara, el Atlético Zulia, ya mencioné al Lara Fútbol Club, ULA Mérida, Unión Atlético Maracaibo, el Atlético San Cristóbal, Nacional Táchira, Marítimo, ahora suena lo de Mineros. Entonces es una casualidad esta desaparición. Algunos en épocas ya pasadas, otros en épocas más recientes y la actual que es lo de Mineros. En este momento tenemos una realidad país que es triste. Todos sabemos lo que se está viviendo en Venezuela, tanto los que están allá, que merecen un gran respeto, como los que en este momento estamos por fuera, que merecemos el mismo respeto, porque por alguna circunstancia hemos salido del país cuando jamás lo habíamos pensado. Pero el fútbol venezolano siempre nos une. No comparto esos que cuando Richard Méndez o Daniel Chapela o Max Cordaro o tantos otros, disculpen que no los nombre, hacen algún comentario del fútbol nacional, de una vez lo bombardean, que porque, ¿qué va a hablar si está fuera del país? Pero bastante hemos vivido el fútbol venezolano y lo seguimos viviendo aún estando fuera del país. Y nos duele lo que sucede. Que actualmente la federación con el tema de la Vinotinto, que es otro tema, porque la Vinotinto para mí es un oasis en el desierto, aún no habiendo llegado a los mundiales, pero es algo que se maneja bajo otra circunstancia, otra organización, y por eso tiene la atención del aficionado. Pero el fútbol venezolano, y no miento, partidos que se juegan entre familia. No hablemos de que hay llenos en todos los partidos ni con los equipos que tienen más afición. Si podemos hablar de Táchira, de Estudiantes, de Zamora, de Caracas, no llenan el estadio todos los domingos o todos los días que juegan de local. Hay partidos que los juegan con 500 personas, algunos con 50 en Caracas, en otras partes del país. Entonces, sí, algún partido, el clásico de determinada época o alguna final, si el equipo está ganando, va algo de gente, pero la realidad país, que es el problema económico, también influye en este momento. Los dirigentes creen, los dirigentes desde la federación para abajo, eso no ha cambiado.
Lo que ha cambiado la Federación Venezolana de Fútbol son los nombres de los dirigentes, del presidente, del secretario, del otro. En la liga, cuando ha existido, cambian los nombres, pero sigue siendo la misma estructura y el mismo pensamiento. Que están masificando el fútbol. Sí, masificando es solamente cantidad, no, masificar es con un equilibrio, cantidad y calidad. La calidad la echan al cesto del olvido y quedan con la cantidad por decir que el fútbol venezolano se juega, el fútbol se juega en Venezuela en todas partes. Pero ¿cómo se juega? Entonces, en algún momento ha habido personas ligadas al fútbol venezolano que ahora están afuera, en este momento, que han sido sabios en sus opiniones. El primero creo que fue Cheche Vidal. Algunos no sabrán ni siquiera quién es Cheche Vidal. Jugador venezolano, jugó con la Vinotinto, gran dirigente a nivel internacional, ha estado en comité organizadores de mundiales de fútbol y tiene moral. Cuando hace muchos años dijo que para cambiar el fútbol venezolano, para mejorarlo, había que desaparecerlo y arrancar de cero. Como sabrán, fue bombardeado. Después, en data más reciente, un periodista a quien le tengo mucho respeto, aparte de la amistad, Daniel Chapela, escribió en una de sus cuentas de redes: ¿qué pasará con el fútbol venezolano cuando se vaya en algún momento el régimen en el gobierno actual, donde todos los equipos dependen de estar conectados o de recibir una dádiva del gobierno? ¿Cuántos equipos quedarán? ¿Cuántos pueden decir, a pesar de eso, vamos a seguir adelante? Y lo bombardearon también. Y otras que han dicho también cosas realmente muy sabias, muy inteligentes y han sido bombardeados. Ahora viene el caso de Mineros. Nadie da la cara, nadie responde. Sufre la afición, sufren los comunicadores, sufre el fútbol venezolano, pero no hay quien dé la cara para decir qué pasa con Mineros. He leído, he visto también lo que ha dicho Richard Páez Monzón, amigo, hombre de fútbol de gran respeto y que tiene unas páginas de oro en el fútbol nacional, lo que ha dicho precisamente del tema Mineros. Y entonces, o lo que pasa ahora con el Ureña, ganó el torneo de segunda. ¿Para qué juega un torneo de segunda un equipo, se llame como se llame, cuando no tiene las condiciones ni las instalaciones para cuando suba a primera? No, renuncio porque no puedo cumplir o tengo que jugar en otra plaza. ¿Qué ha pasado con los equipos en este momento venezolanos en torneos internacionales? Aún teniendo Venezuela grandes instalaciones, tener que un equipo pedirle prestado la cancha a otro para jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana, como se llame. Entonces creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de esto que está sucediendo con el fútbol nacional. Da mucho pesar y ojalá alguien responda por el tema de Mineros de Guayana. La dirigencia actual cree, lo dije hace un momento, que porque tiene unos tantos cobres en el bolsillo ya está todo hecho. No, hay que saber. Alguien dijo también dentro de los grandes que dijeron cosas importantes. Aquí el jugador ha mejorado, ha progresado, el técnico, pero los dirigentes, ¿no habrá que hacer alguna escuela de dirigentes para que tengan idea de cómo se maneja esto, que es una estructura realmente muy seria? Entonces, vamos a ver si alguien da la cara por lo de Mineros, si aparece alguien de la federación o de la liga que también haga algún comentario sobre este tema, porque realmente da mucho pesar. Igualmente me dolió que el Ureña Sport Club no pudiese jugar el torneo de primera división habiendo ganado segunda. Ha pasado con otros también. O en la forma que en su momento desapareció Mineros, o Marítimo, disculpen, por una discordia y diferencias de criterios con quienes manejaban la federación en ese momento. O sea, es lastimoso. Ya a nivel internacional en Copa Libertadores, eliminado Portuguesa, que volvió después de tantos años y nos alegró. O el tema de Academia Puerto Cabello, esperemos qué pasa con Táchira y Caracas. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene que tratarse de hablar del fútbol venezolano? No es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Todos tenemos que aprender algo porque seguimos fallando, aunque se quiera maquillar que todo ha ido mejorando. Todos tenemos que poner el grano de arena a los dirigentes dentro de la federación y la liga, tanto en primera como en segunda división, la tercera, todas las ligas, las categorías menores. Los aficionados están dentro de su situación que conocemos, lo que es un aficionado, lo que es un fanático de fútbol. Los medios de comunicación también necesitamos que aparezca más gente especializada, porque ahora hay la libertad de que cualquiera emite una opinión y cree que tiene la razón y con esto solucionó todo. No es así. Entonces, realmente con mucha tristeza hice este video, que espero que lo sepan entender, porque realmente
es preocupante. Estoy fuera de Venezuela, pero estoy siempre pendiente del fútbol venezolano como lo hice cuando estaba ya en territorio nacional. Así que ojalá haya alguna respuesta y no se vaya a Mineros, y no es por el tema de Mineros, es que es el que en este momento está sufriendo esto. Los que ya se fueron es muy difícil, Marítimo está reapareciendo en la segunda división, en fin, una serie de cosas que nos dan a pensar que está fallando algo importante en el fútbol venezolano y no se ha querido tomar la medida que pueda curar ese mal. Entonces, espero que se entienda lo que he querido decir, pero realmente tenía que desahogarme por este tema del fútbol venezolano, la realidad que se vive en este momento. Gracias a todos.